Sufrimiento a flor de piel. La invasión de hace algo más de una década de Estados Unidos a Irak trajo consigo mucho más que muerte y destrucción al país árabe. Cientos de familias todavía hoy en día son víctimas de las secuelas de la utilización de las armas químicas durante la guerra, reflejados en casos de enfermedades congénitas y malformación en los niños. Nuestro corresponsal Francisco Guaita nos acerca algunas de las historias de dolor que afligen a decenas de familias iraquíes. Cuando oí al doctor que me daba la noticia, solo quise correr. Solo quise huir. Así recuerda Leila la cuarta vez que el médico le dijo que un hijo suyo nacería con malformaciones congénitas. Una historia de tormento a la que no vi un punto final. Aquí en Irak la guerra no ha terminado. ¿Cómo vamos a decir que ha acabado si ha dejado todo este desastre? Ahmed es el sexto hijo de Leila. Tiene ya 8 meses y nació con problemas en el sistema nervioso. Los otros 3 bebés a los que dio a luz con malformaciones fallecieron años atrás. Al ver sus fotos siente dolor, pero sobre todo mucha impotencia. Cuando vas a la clínica para hacer un test, ves a muchísimos niños con diferentes problemas en el sistema nervioso, con varios tumores en la cabeza, con cáncer. Hablar de malformaciones congénitas en Irak es decir Faluya, pero el impacto de las municiones de uranio empobrecido no solo ha golpeado a esta urbe. En este barrio de Nayaf, a 2 horas y media en coche de la capital, su aparente tranquilidad contrasta con el sufrimiento que existe dentro de muchos hogares. Un sufrimiento, dicen las familias, totalmente invisibilizado. Ni los médicos ni los científicos iraquíes saben dar respuesta a los problemas en el sistema nervioso de Yusif. Su madre tiene que encargarse de su hijo en todo momento. Y lo peor es que no es la primera vez que le ocurre. Ya no quiero tener más niños. Perdí uno solo 3 días después de dar a luz. Tuve otro bebé y a los meses falleció. Y ahora Yusif. Fue casi una década atrás cuando las fuerzas estadounidenses, junto con el apoyo del ejército español y salvadoreño, atacaron Nayaf. Antes de 2003 teníamos muy pocos casos de cáncer y malformaciones. Desde entonces, en el hospital es casi más común tener cáncer que una gripe. Pero en Nayaf, como en muchas otras partes de Irak, los estudios científicos sobre estos casos son escasísimos. Esto hace que los expertos no puedan establecer una causa exacta del aumento de la mortalidad infantil, un hecho al que el gobierno de Washington se agarra como a un clavo ardiendo. Sin embargo, Sim nos explica que la falta de investigaciones no es casual. El gobierno trata de encubrir estos casos y si hablas nadie te escucha. No solo eso, estamos haciendo esta entrevista en el tejado de mi casa y no en el laboratorio, porque tendría represalias. Pero las autoridades y algunos expertos destacan que no todo está en manos del Estado, ya que es muy difícil recabar información entre aquellos que han tenido hijos con problemas. Muchas familias ocultan la enfermedad de sus hijos y lo mantienen en silencio. Ellos se sienten muy avergonzados y no lo expresan públicamente, lo que hace muy complicado investigar. Las cifras del gobierno en cualquier caso son esclarecedoras. Antes de la primera guerra del Golfo de 1991, la tasa de casos de cáncer era de 40 por cada 100.000 iraquíes. Las últimas estadísticas oficiales son de 2005. Tras las 2 operaciones militares de Estados Unidos, el número de personas con cáncer se ha incrementado en casi un 4000%. Este es uno de los muchos cementerios donde yacen las víctimas del llamado daño colateral de la invasión de Estados Unidos a Irak. Han fallecido, pero en cierta medida permanecen en el recuerdo del país. Sin embargo, una de las mayores frustraciones de los familiares con niños con malformaciones es que a día de hoy sienten que han quedado en el olvido. Francisco Guaita, RT, Nayaf, Irak. Y para la escritora y analista independiente Concheta de la Vernia, Estados Unidos, al utilizar armas no convencionales, se ha convertido en uno de los principales exterminadores de la historia. Es algo muy habitual y muy normal que Estados Unidos utilice armamento de este tipo, prohibido, armas no convencionales, y las utiliza contra la población civil. Estados Unidos es el dios, es el que tiene el poder sobrehumano y sobrenatural sobre todo el planeta Tierra. Estados Unidos no puede pedir perdón porque a lo sumo puede decir que se debió en casos muy concretos, muy específicos, que se escaparon de su control. En fin, Estados Unidos sabemos que ha utilizado el material nuclear, sabemos que ha matado a millones de personas. Estados Unidos, él está por encima del bien y del mal
Y claro, el resto de la humanidad pues tiene que aceptar esta extorsión continua por parte de un Estado que ya no es un Estado ni democrático, ni legal, ni nada, es simplemente la representación del mal en el planeta Tierra. Estados Unidos es peor, peor no, es igual que cualquier exterminador al que hemos conocido a lo largo de la historia.